Muy buenos días a todas las personas presentes. Les saluda Denia Mora, encargada del área de asistencia de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación CAMTIC. Y es un gusto darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado Cierre Fiscal 2025. Pasos clave para un cierre eficiente. Antes de iniciar, le solicitamos por favor mantener el video apagado durante toda la sesión, mantener el micrófono en silencio y activarlo únicamente cuando se les indique. Si desean participar en algún comentario, por favor presione la opción de levantar la mano y esperar a que se le asigne la palabra. Recuerden que también pueden realizar sus preguntas mediante el chat, lo que nos permitirá llevar un mejor orden y seguimiento. Al finalizar la sesión recibirán en sus correos una breve evaluación de la actividad. Les agradecemos mucho que la completen, ya que su retroalimentación nos ayuda a mejorar y diseñar espacios de formación cada vez más valiosos. Es un honor para nosotros contar hoy con la participación de nuestros expertos invitados, Felipe Bonilla, gerente de impuestos de Grant Thornton, y Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton. Ellos estarán guiándolos sobre los pasos claves para realizar un cierre fiscal eficiente, identificar riesgos y fortalecer el cumplimiento tributario en las organizaciones. Sin más preámbulos, se da la palabra a nuestros expositores para dar inicio a este webinar. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Tengan todas las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana sobre este repaso de los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta de cara al cierre fiscal. Para ello, pues, vamos a revisar una serie de aspectos relevantes que nos permiten cumplimentar con éxito la declaración del impuesto al tributo, que es uno de los más importantes en el sistema tributario costarricense. Entonces, recordémonos nada más para ubicarnos, ¿verdad?, de que estamos en Costa Rica y que tenemos en este país tres regímenes tributarios claramente identificables entre sí. Tenemos las personas jurídicas, es decir, entidades legales que están sujetas al impuesto sobre las utilidades y que tienen actividades educativas en el país, ¿verdad?, de fuente costarricense, las cuales declaran sus ingresos anualmente con el formulario 102, que es la nueva nomenclatura a partir del advenimiento de la plataforma TribuCR, que entró el 6 de octubre pasado, ¿verdad? También tenemos, y puede suceder que la misma compañía, la misma entidad legal, pues tenga rentas bajo el capítulo 11, lo que llamamos rentas pasivas, ya sea mobiliarias o inmobiliarias, y aquí aplica un tratamiento fiscal especial utilizando el formulario 114. Este impuesto normalmente se retiene en la fuente. Y finalmente tenemos las sociedades inactivas, ¿verdad?, que son aquellas entidades legales costarricenses que no tienen rentas de fuente costarricense. Pueden tener gastos, pueden recibir aportes de sus socios, pueden recibir ingresos del exterior, pero en ningún caso ingresos de fuente costarricense, pues de lo contrario o de recibirlos serían sociedades activas y no inactivas. Entonces, no tienen, repito, ingresos de fuente costarricense, por ende no tienen actividad lucrativa en Costa Rica y declaran sus activos, pasivos y patrimonios anualmente utilizando el formulario 272. Aquí estamos mencionando ya los formularios que tienen la nomenclatura a partir del advenimiento de la plataforma TribuCR en nuestro país. Entonces, el día de hoy vamos a tener el foco puesto en el impuesto sobre las utilidades. Sin embargo, vamos a hacer algunas remisiones a otras cédulas para entender mejor este tema. Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que presentar esta declaración
bajo el amparo del título primero o impuestos sobre las utilidades. ¿Quiénes son los contribuyentes? ¿Quiénes están llamados a pagar impuestos? Bueno, entonces tenemos, recordar, ¿verdad? Todas las personas jurídicas legalmente constituidas, los fideicomisos, ¿verdad? Que no sean de garantía, las empresas individuales de responsabilidad limitada, en su caso, las personas físicas también, ¿verdad? Que tengan una actividad lucrativa, también declaran por este sistema tradicional. Eh, en cuenta pues todos los profesionales liberales, independientemente de la actividad y disciplina a la cual nos dediquemos, pues tenemos que presentar esta declaración y todas las entidades que presten los servicios en el ámbito de la educación privada. Recordemos que aquí no interesa si la forma utilizada es una fundación, es una asociación, etcétera, deben pagar impuestos. Ahora, muy importante, ¿cuáles son los ingresos que yo voy a tomar en cuenta y que se van a incluir en en esta declaración del impuesto sobre las utilidades? ¿Verdad? Entonces, recordar que en el año 23 pues se publicó la ley 10.381 para que Costa Rica pudiera salir de la lista gris o negra de la Comunidad Europea y en consecuencia se modificó o se reformó, dicen algunos, o se clarificó impuestos de territorialidad en Costa Rica. En consecuencia, pues se consideran ingresos de fuente costarricense y sujetos al pago de este impuesto, pues los que se generen en el espacio territorial costarricense, para cuyos efectos, pues nosotros vamos a utilizar como referencia eh, que hacen los artículos 5 y 6 de la Constitución Política sobre el territorio nacional. Entonces, con esta modificación, pues ahora sí entendemos claramente que es un tema geográfico, quedando en el camino aquellos criterios de pertenencia o de vinculación económica que de alguna medida se habían construido hace unos años para provocar la atracción de rentas empresariales a pagar impuestos en Costa Rica. Entonces, los ingresos que se declaran, pues son también aquellas rentas de capital o ganancias o pérdidas de capital que estén vinculados con la actividad económica del contribuyente. Si esto no es así, pues estos ingresos no se declaran por esta vía, sino que se declaran por el capítulo 11, que se refiere a las rentas del capital, ¿verdad? Cuando no existe esta afectación de naturaleza legal. Cuando hay afectación legal, ¿verdad? Esta vinculación es clara, entonces, pues se tributan bajo las reglas del título primero. Eh, También existe la posibilidad de declarar estas rentas bajo el título primero cuando ha mediado una migración voluntaria del contribuyente a pagar impuestos invocando la regla de que tienen al menos un trabajador registrado ante la Seguridad Social. Entonces tenemos la afectación legal, ¿verdad? Y tenemos la afectación que resulta de una migración voluntaria del contribuyente, en cuyo caso, pues, habiendo operado esta migración, pues los ingresos tributarían bajo el título primero y no bajo el capítulo 11. También las fundaciones y asociaciones distintas de las solidaristas que realicen actividades educativas también pagarán bajo las reglas del título primero. Eh, También dentro de los ingresos que se deben declarar,
tenemos el diferencial cambiario, que para efectos de la administración tributaria y en contra de lo que dice el artículo 5 de la ley de renta, pues se considera que solo el diferencial cambiario realizado es el que tiene efectos eh, tributarios, no así el que resulta producto de estimaciones durante el periodo fiscal. Entonces, si nos mantenemos con la postura de la administración tributaria, pues el realizado tendrá efectos fiscales en este título. También forman parte de la renta bruta sujeta a gravamen en este título primero, los incrementos injustificados en el patrimonio, ¿verdad? Y al decir injustificados es porque no tienen justificación, no se sabe el origen de estos recursos porque no han sido declarados o porque no han sido registrados de manera adecuada en la contabilidad del contribuyente, eh, excluyendo obviamente la repatriación de los capitales en su caso, ¿verdad? Eh, También recordemos que el artículo primero, que fue modificado por esta ley 10.381, establece que las rentas pasivas, por excepción, ¿verdad?, pagarán impuestos en Costa Rica cuando sean recibidas por entidades que pertenezcan a conglomerados multinacionales y que adicionalmente esos conglomerados no tengan sustancia en nuestro país. Entonces los dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, renta del capital inmobiliario, renta del capital mobiliario, pagarán impuestos, ¿verdad? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 ter de esta ley cuando estemos en la circunstancia señalada, ¿verdad? Que es que la entidad legal que los percibe o los recibe no tiene sustancia económica. Y en este sentido, pues al no tener sustancia económica, pues se le considera una entidad calificada y por ende tendría que pagar impuestos sobre estos ingresos. Entonces es muy importante este concepto de la integración de rentas, ¿verdad? Que ya lo explicamos. Hay activos que están integrados legalmente, pues están afectos a la actividad económica principal del contribuyente y los ingresos y gastos asociados a estos activos pues deben incluirse en la renta tradicional. También podrían ser incluidos las rentas de capital o ganancias o pérdidas de capital que hayan sido afectadas voluntariamente, como ya lo mencionamos, por el contribuyente, ¿verdad? Y debe mediar una comunicación expresa a la administración tributaria en esa dirección. El no hacerlo, pues no hace que esta migración sea válida, no hace verificación de que esto haya ocurrido y en consecuencia esta es la situación que tendríamos en el caso de la afectación voluntaria. Esto es muy importante porque si yo no he hecho esa afectación voluntaria, repito, mucha gente consideró en algún momento por una interpretación que se dio al principio de la ley que si yo tenía más de una actividad, esas actividades, digamos, adicionales o secundarias se entendían integradas. Y esto la administración ya en los últimos, ya casi 6 años, claramente lo ha negado, ¿verdad? Y nos ha dicho que la renta del capital inmobiliario o mobiliario en su caso, ¿verdad? Y las ganancias y pérdidas de capital nacen por defecto en las reglas del capítulo 11, salvo que haya afectación económica y en consecuencia, o afectación legal, como ya lo mencionamos, y pagarían impuestos bajo el título primero. Hay muchas personas que no hicieron esta migración, ¿verdad? Oportunamente y han recibido visitas de la Administración Tributaria preguntándole por las declaraciones correspondientes al capítulo 11. Muy bien.
habiendo revisado cuáles son los ingresos que debemos incluir, pues vamos a ver los que se excluyen, ¿verdad? Los que no forman parte de la renta bruta. Y entonces, obviamente, los que se hayan pagado impuestos bajo las reglas del capítulo 11, las revaluaciones de activos fijos, ¿verdad? No tienen efectos fiscales. Todavía en nuestro país las herencias, legados y bienes gananciales también están excluidos. De momento, los aportes de capital, ya sean dinero o en especie, que yo haya hecho a una entidad legal de la cual soy socio, los beneficios pagados o acreditados a contribuyentes del impuesto sobre las utilidades y de momento también los premios de las loterías nacionales. E igualmente las donaciones que yo reciba en conformidad con la ley, pues tampoco formarían parte de la renta bruta. Muy bien, ahora ya vimos cuáles son los ingresos que debo tomar en cuenta para el cierre fiscal, cuáles son los ingresos que no debo tomar en cuenta. Y una vez que tengo claridad sobre este tema, tengo ya debidamente identificados los ingresos brutos y la ley, por la dinámica que tiene, me permite rebajar aquellos gastos útiles, pertinentes y necesarios para la generación de los ingresos grabables que vienen a disminuir la base imponible, ¿verdad? Entonces, este tema de los gastos deducibles y los no deducibles sigue siendo un tema fundamental, ¿verdad? Porque de lo contrario, si estos gastos no cumplen con los requisitos que establece el ordenamiento, pues no podrían afectar la base imponible del impuesto sobre las utilidades en el título primero. Entonces, ¿qué es un gasto deducible? Pues recordemos, yo sé que aquí hay alumnos y alumnas aventajadas, pero recordemos que estos son erogaciones útiles, pertinentes y necesarias para la generación de ingresos gravables y que deben estar respaldados, ¿verdad? Requisito número dos, por un comprobante autorizado, entiéndase una factura electrónica, y debidamente registrados en la contabilidad del contribuyente. Si por alguna razón el contribuyente tiene ingresos no sujetos y grabados al mismo tiempo, esto automáticamente provoca que no todos los gastos sean deducibles, pues la administración entiende tributaria, a partir de lo que señala la ley de renta, que algunos gastos sí o sí van a tener que estar en alguna proporción vinculados con la generación de esos ingresos no gravables. Si nosotros no hacemos ese ejercicio de nuestra parte y somos fiscalizados, la administración aplicaría una proporción, ¿verdad? Estableciendo cuál es el porcentaje de ingresos que tengo yo no gravables y entonces procedería a rechazar en esa misma proporción los gastos como no deducibles, ¿verdad? Entonces, esto sucede, repito, cuando estos gastos indistintamente ayudan a generar rentas grabadas y no grabadas. Entonces el contribuyente queda necesariamente en la obligación de hacer este ejercicio de exclusión de estos gastos por estar vinculados directamente con esa actividad generadora de ingresos grabables. Entonces, dicho lo anterior, si hablamos de gastos indirectos, ¿verdad? Que en ambos casos, pues contribuyen a unos y a otros, ¿verdad? Yo no los puedo asociar directamente, pues entonces yo tengo que aplicar la proporcionalidad, ¿verdad? Y utilizar esa proporción estimada eh, que debe excluir en la proporción correspondiente, pues esos gastos no deducibles. Entonces, muy importante, antes de darle la palabra aquí a don Felipe, pues los tres requisitos para que un gasto sea deducible, pues que sean útiles, necesarios y pertinentes para la generación de ingresos gravables, que se hayan practicado las retenciones de ley, por ejemplo, en el caso de los salarios, los pagos a la seguridad social, y deben estar respaldados por los comprobantes correspondientes, que en este caso serían las facturas electrónicas
en la versión 4.4, que es la que está en vigor desde el 1 de septiembre pasado y que debemos utilizar necesariamente para respaldar el gasto como deducible. Si no se cumple con este respaldo, pues el gasto no es deducible y en consecuencia, pues no tendría la virtud de aminorar la base imponible del contribuyente. Entonces, acto seguido, pues don Felipe se va a referir a los diferentes tipos, tal vez más importantes, de gastos deducibles y haciendo un poco la retrospectiva de lo que la administración tributaria en algunos casos ha señalado sobre estos gastos. Entonces, adelante, don Felipe, buenos días. Buenos días, don Mario, muchas gracias. Claro, siguiendo en esa misma línea, don Mario, usted nos comentaba pues los requisitos, ¿verdad? O los requerimientos que se necesitan a nivel general para deducir un gasto a nivel del impuesto sobre las utilidades. Sin embargo, hay transacciones u operaciones específicas que la normativa nos establece algunos requisitos adicionales. Es decir, los tres requisitos que nos mencionaba don Mario son, como les decía, los requisitos generales, globales, podríamos llamarlos requisitos universales que siempre se tienen que cumplir. Sin embargo, hay algunas operaciones específicas para las cuales también tenemos que, adicional a esos requisitos, cumplir otros más específicos. ¿A cuáles podemos referirnos? Por ejemplo, eh, con respecto a los sueldos y salarios, ¿verdad? ¿Qué pasa con los sueldos y salarios? Si no están esos salarios de esos empleados reportados en la seguridad social, no son gastos deducibles. Es decir, si yo tengo X cantidad de empleados y esos empleados no los reporto ante la Caja Costarricense del Seguro Social, bueno, el pago que le haga a esos empleados, el gasto por el salario que tenga relacionado con esos empleados, no sería un gasto deducible. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las dietas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las gratificaciones? Bueno, esos rubros tienen retenciones en la fuente, que es uno de los requisitos que nos mencionaba Mario también, ¿verdad? Tiene retenciones en la fuente. ¿Y qué pasa si no aplicamos esas retenciones? Bueno, sería un gasto no deducible para efectos del impuesto sobre las utilidades. ¿Qué tenemos, por ejemplo, con el caso de los intereses? Los intereses, bueno, tienen una particularidad cuando son o cuando nos referimos a intereses que son con entidades no bancarias. ¿Cuál puede ser este el caso? Bueno, imaginemos un grupo económico, por ejemplo, en donde está una compañía que es la holding, que es la tenedora de las acciones, y esa compañía les hace préstamos, les brinda financiamientos a sus subsidiarias, por ejemplo. Bueno, eso sería un financiamiento, un préstamo con una entidad no bancaria. ¿Y qué pasa cuando tengo entonces gastos por intereses con entidades no bancarias? Que la normativa me establece una limitación. Eso lo podemos encontrar en el artículo 9 bis de la Ley del Impuesto sobre las Utilidades, en donde nos va a establecer una limitación para ese tipo de gastos. Actualmente, para este periodo 2025, ¿de cuánto es la limitación? Es de un 24% de la UAIDA. ¿Y qué es la UAIDA? Es la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, lo que financieramente se conoce más comúnmente como el EBITDA, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo que el EBITDA, el UAIDA. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se determina el WAIDA, se multiplica para este año 2025 por ese 24% y ese monto que obtengamos hay que compararlo con nuestro gasto por intereses neto de entidades no bancarias, ¿verdad? Y eso es importante. Acá no entran los intereses de entidades bancarias, esos podemos considerarlos como deducibles sin problema, siempre y cuando cumplamos con los requisitos globales que vimos anteriormente. Pero la limitación, como les decía, está para los intereses que son con entidades no bancarias. Para este 2025, la limitación es de ese monto, 24% del WAIDA, 24% del EBITDA. Entonces, si los gastos financieros y los gastos por intereses no bancarios son menores que ese 24% del WAIDA, no tengo problema, puedo considerarlos como gastos deducibles. Si son mayores, bueno, esa porción
que sobrepase ese 24% del WAIDA, tendríamos que considerarlo para este 2025 como un gasto no deducible y por ahí lo acumulamos, ¿verdad? Para poder deducirlo en periodos posteriores, siempre y cuando respetando esta regla que les comentaba del porcentaje del WAIDA, ¿verdad? Para el siguiente año, importante, la limitación va a ser de un 22% del WAIDA y ya para el 2027 la limitación sería de un 20% del WAIDA. Con respecto a las deudas incobrables, a los gastos por incobrables, también hay particularidades que tenemos que cumplir. La norma lo que señala es que se tienen que haber agotado las gestiones legales para efectuar el cobro de esa deuda incobrable. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que observamos ya en la práctica que se tiene que tener documentado? Bueno, se tiene que tener un buen expediente, un expediente completo, que incluya, por ejemplo, las copias de las facturas que están pendientes de pago. Se tiene que haber realizado al menos algún tipo de estudio, algún tipo de investigación a nivel del registro público para ver si el deudor tiene algún bien. ¿Esto para qué? Bueno, para eventualmente en un proceso posterior ver si habría alguna posibilidad de hacer algún tipo de embargo de bienes, por ejemplo. Importante también ver el plazo que tiene esta persona de estar morosa, ¿verdad? Por ejemplo, cuánto tiempo tiene de que ya tenemos esa deuda incobrable. Incluso, ¿verdad? Si quisiéramos tal vez ir un poquito más a lo seguro, bueno, haber ya hecho alguna gestión, incluso ante tribunales, para efectuar el cobro de ese incobrable, ¿verdad? Pero son básicamente una serie de requisitos adicionales que entre más vayamos cumpliendo, pues más podemos irnos blindando a efectos de justificar o respaldar esta incobrabilidad eventualmente ante un proceso de fiscalización de las autoridades tributarias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las depreciaciones? Bueno, las depreciaciones para efectos fiscales, recordemos que tenemos que utilizar el método de depreciación y la vida útil que nos establece el reglamento de la ley del impuesto sobre las utilidades. Entonces, para efectos contables, quizá podamos utilizar vidas útiles o métodos de depreciación distintos, pero para efectos tributarios, para efectos fiscales, para efectos de determinación del impuesto sobre las utilidades, tenemos que considerar los parámetros que nos establece el anexo 2 del reglamento a la ley del impuesto sobre las utilidades, que básicamente me establece que puedo utilizar la línea recta o la suma de dígitos para la depreciación. Y ese mismo anexo pues tiene todo un listado bastante amplio de cuáles son las vías útiles que tenemos que utilizar dependiendo de la naturaleza del activo que vayamos a depreciar. ¿Qué otro aspecto tenemos que considerar de forma importante? La amortización de pérdidas, por ejemplo. Desde la entrada en vigencia de la reforma fiscal, allá por el 2019, ya se estableció una posibilidad para cualquier empresa, para cualquier compañía, de si tuvo alguna pérdida fiscal, bueno, esa pérdida fiscal puede diferirla y utilizarla dentro de los tres periodos siguientes. Es decir, si para este 2025, por ejemplo, bueno, lo cambio, para el 2024, imaginemos que el 2024 tuvimos una pérdida. Bueno, si este 2025 tenemos más bien una ganancia fiscal, podemos utilizar esa pérdida para amortizar, ¿verdad? O disminuir el pago del impuesto que vayamos a hacer en este 2025. ¿Cuál es el requisito específico que tenemos que cumplir para poder hacer esto? Bueno, haber registrado el impuesto diferido en el periodo en el que se obtuvo la pérdida. Ese es un requisito fundamental y hemos visto incluso varios casos ya en donde la administración tributaria pues rechaza la aplicación de esas pérdidas diferidas justamente porque no estaba contabilizado este tema del impuesto sobre la renta diferido, ¿verdad? Entonces es un aspecto fundamental que tenemos por ahí que considerar. Con respecto al pago a personas no domiciliadas, bueno, acá también, como lo vimos con Don Mario, aquí lo que tenemos que aplicar es una retención en la fuente, ¿verdad? Por remesas al exterior. Si no le aplicamos, pues ese gasto o ese pago que realicemos a esa persona no domiciliada, no podríamos considerarlo como un gasto deducible. Los gastos de organización de las empresas, conocidos también como gastos preoperativos, bueno, en este caso recordemos que la particularidad que tienen este tipo de gastos es que yo como contribuyente que estoy iniciando una actividad económica puedo elegir, ¿verdad? ¿Qué puedo elegir? Bueno, puedo elegir si considero esos gastos de organización, esos gastos preoperativos como un gasto en el periodo en que se incurren, o bien puedo acumularlos y una vez que inicie mi actividad económica puedo irlos utilizando, ¿verdad? Como gastos a lo largo de 5 periodos fiscales hasta agotar su saldo. Entonces, eso es también una particularidad, un punto importante que hay con respecto al tratamiento de los gastos preoperativos.
En el caso de las indemnizaciones, lo que tenemos por ahí podría más bien ser un beneficio que podríamos utilizar con respecto a las indemnizaciones. ¿Por qué? Porque la ley de renta establece que si se calcula la indemnización con respecto al Código de Trabajo y el patrono, ¿verdad? En este caso, paga una indemnización que corresponda al triple de esa indemnización, bueno, todo ese monto puede ser un gasto deducible, ¿verdad? No porque me estoy pasando de lo que dice el Código de Trabajo, ya no va a ser un gasto deducible, sino más bien que la normativa me permite. Vea, si usted quiere, puede pagar hasta el triple de esa indemnización y todo ese monto también puede ser un gasto deducible. Entonces es por ahí también un tipo tal vez de beneficio o de ventaja que podría utilizarse igualmente. Con respecto al diferencial cambiario, pues bueno, sabemos por ahí el criterio que tiene la administración tributaria que considera solamente el diferencial cambiario realizado como un gasto deducible, ¿verdad? Así lo ha dicho en numerosos oficios, pese a que la norma tributaria realmente establece el devengado como el diferencial cambiario que se puede utilizar como gasto. Bueno, el criterio de la administración tributaria a lo largo de estos años ha sido que solamente el diferencial cambiario realizado es el que podemos utilizar como gasto deducible a nivel del impuesto sobre las utilidades. Y por último, este caso específico de las donaciones a entidades autorizadas también. Hay un listado, ¿verdad?, que publica la Administración Tributaria, en donde se establecen cuáles son todas esas entidades que son autorizadas para recibir donaciones. Entonces, claro, si queremos realizar alguna donación, nos vamos a ese listado y seleccionamos la entidad que queramos, ¿verdad?, para ir a hacerle la donación. Esta entidad nos tiene que dar un comprobante autorizado en donde va a indicar la donación que está recibiendo, el monto, quién la está recibiendo, lo va a firmar. Pero adicionalmente hay una limitación adicional. ¿Cuál es? Que esa donación no puede ser superior al 10% de la renta neta que tengamos en el año. Entonces, es una limitación por ahí también que es más o menos reciente. La modificaron, ¿verdad? Hace tal vez 2 años, a lo mucho, 2, 3 años, en donde nos establecen esta limitación de que esa donación no puede ser superior al 10% de la renta neta, ¿verdad? Entonces, para que también lo tengamos por ahí en cuenta si vamos a hacer algún tipo de donación. Don Mario, no sé si me puede ayudar ahí con... No pasa. Gracias, ahora sí, perfecto. Ok, estamos viendo entonces los gastos deducibles, algunas particularidades, como mencionaba don Mario, ¿verdad? Quizá operaciones específicas que requieren también requisitos adicionales a los tres requisitos generales que vimos con don Mario. Y bueno, entonces, ¿cuáles serían los gastos no deducibles, verdad? La inversa. Acabamos de ver gastos deducibles, ¿cuáles serían los gastos no deducibles? Pues bueno, más sencillo, serían cualquier gasto que no cumpla estos requisitos que hayamos mencionado, que no cumpla lo que nos decía don Mario, ¿verdad? Que no sea un gasto necesario para la generación de ingresos, que no tengamos eventualmente comprobante autorizado y o que no hayamos aplicado la retención cuando tengamos la obligación normativa de haberla aplicado. Y en el caso de los costos y gastos que vimos anteriormente en la filmina anterior, bueno, si no se cumple alguno de esos requisitos que yo mencionaba, pues también sería un costo, un gasto no deducible. Específicamente la normativa también menciona algunos puntos específicos que van a ser no deducibles, ¿verdad? También, como por ejemplo, el valor de las mejoras permanentes. Claro, si hago una mejora, si hago una inversión en un activo importante, pues eso lo capitalizo a un activo, ¿verdad? No lo llevo a un gasto. Entonces, la misma normativa ya contempla esa posibilidad y dice, vea, si usted hace una mejora, ¿verdad? Algún activo, alguna construcción, eso no es un gasto deducible. ¿Por qué? Porque usted lo va a capitalizar y lo va a ir depreciando, ¿verdad? Básicamente. ¿Qué otros puntos específicos nos indica la normativa? Bueno, por ejemplo, lo que son propiamente los impuestos son gastos no deducibles, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, la provisión que llevemos del gasto por impuesto sobre la renta, el gasto por impuesto sobre utilidades, bueno, ese gasto no va a ser un gasto deducible. Si asumimos eventualmente algún tipo de gasto por retención en la fuente, habrá alguna remesa al exterior que la asume la empresa, entonces registra ese gasto por remesas. Bueno, ese gasto no sería un gasto deducible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la normativa tributaria ya lo contempla así. ¿Y qué tampoco va a ser deducible? Por ejemplo, los recargos. Por ejemplo, si nos atrasamos en el pago de un impuesto, nos van a cobrar intereses. Esos intereses no serían gastos deducibles. ¿Por qué? Porque la normativa ya lo establece también explícitamente. Si nos atrasamos, por ejemplo, en la presentación de declaraciones,
Bueno, por ese atraso nos van a cobrar una sanción. Esa sanción no sería un gasto deducible. ¿Por qué? Porque la normativa otra vez ya lo contempla, ¿verdad? Ya la norma nos dice explícitamente, vea, cualquier recargo, cualquier multa, cualquier sanción que usted pague relacionada con impuestos no va a ser un gasto deducible. Lo que son, pues, dividendos, ¿verdad? Tampoco los dividendos salen directamente del patrimonio, entonces no representan un gasto. Y por supuesto, cualquier gasto en inversiones de lujo o de recreo personal, puesto que no estarían relacionados con la actividad económica, ¿verdad? En cuanto a la tarifa, pues bueno, para este 2025, si tenemos ingresos brutos superiores a 119 millones de colones, vamos a estar en una tarifa general del 30% sobre la renta neta. Pero si tenemos ingresos brutos menores de 119 millones de colones en el año, entonces nos va a aplicar la tarifa escalonada que vemos en pantalla, ¿verdad? Donde vamos a pagar un 5% sobre los primeros 5.642.000 colones de renta neta anual. Después, sobre la diferencia de 8.400.000 y 5.642.000, vamos a pagar un 10%. Después, sobre el exceso, ¿verdad? De 11 millones menos 8 millones, se paga un 15%. Y sobre 11.286.000 vamos a pagar un 20% del impuesto sobre la renta. Ahora bien, igual concatenando todos estos temas que hemos visto con Don Mario, a nivel de ingresos gravables, ingresos no gravables, y los que hemos repasado también acá a nivel de costos y gastos deducibles y no deducibles, pues bueno, tenemos la conciliación fiscal. ¿Qué es la conciliación fiscal? Bueno, recordemos primero, acá en Costa Rica, la base contable que tenemos que utilizar para preparar nuestros estados financieros son las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la normativa autorizada por el Colegio de Contadores Públicos y también por el Colegio de Contadores Privados para preparar la información financiera acá en Costa Rica. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nuestra información financiera, nuestra contabilidad, la vamos a llevar con base en estas normas internacionales de contabilidad. ¿Qué pasa? Bueno, que estas normas contables por ahí tienen sus disposiciones técnicas que pueden en algunos casos, para algunas operaciones, para algunas transacciones, ser diferentes de las pautas normativas que nos establece la ley y el reglamento de renta. Entonces, claro, para efectos tributarios, para efectos de cálculo y pago de impuestos, ¿qué tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar la normativa tributaria. Y ojo ahí, ¿verdad? No estoy diciendo que tengamos que llevar una doble contabilidad, no. Va a ser una sola contabilidad con base en NIF, con base en normas internacionales de información financiera. Pero justamente por esta diferencia que vamos a tener entre algunos criterios contables y tributarios es que nace la conciliación fiscal, ¿verdad? Entonces, esta conciliación fiscal, ¿qué es lo que hace? Que vamos a partir de una utilidad contable y esa utilidad contable vamos a ir haciendo algunos ajustes en una hoja de trabajo, ¿verdad? Esto no es contable, es decir, esto no tenemos que realizar asientos contables para hacer esta conciliación fiscal, sino que es una hoja de trabajo en donde vamos a partir de la renta neta contable y vamos a ir haciendo ajustes. ¿Qué ajustes le vamos a hacer? Bueno, la vamos a ajustar por los ingresos no gravables que tengamos y la vamos a ajustar también por los costos y gastos no deducibles que tengamos, ¿verdad? Eso es la conciliación fiscal. Es partir de la renta neta, ajustarla con los ingresos no gravables y con los costos y gastos no deducibles, y entonces ya con esos ajustes tenemos lo que se llama la renta imponible, que es sobre la cual vamos a hacer el cálculo del impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de la conciliación fiscal. Ahora bien, como les decía, ¿verdad? Conciliación fiscal, vamos a ajustar esa renta neta contable con los ingresos no gravables y los costos y gastos no deducibles. Ingresos no gravables, ya los vimos con Don Mario, ¿verdad? Con Don Mario lo vimos con amplio detalle, los aportes de capital no van a ser ingresos gravables, las revaluaciones de activos fijos no son ingresos gravables, los dividendos no son ingresos gravables como el impuesto sobre utilidades, ¿verdad? Muy importante, porque los dividendos sí se graban con una retención en la fuente. Pero propiamente con lo que es el impuesto sobre utilidades, con eso no se va a grabar el dividendo. Lo que son ingresos extraterritoriales, eso tampoco va grabado con el impuesto sobre las utilidades.
lo que son ingresos o ganancias que tributen en otros regímenes. Por ejemplo, en el capítulo 11 de rentas de capital. ¿Verdad? Si tuve una ganancia capital en el periodo, bueno, esa ganancia capital no es gravable con el impuesto sobre las utilidades porque ya tributó con base en el impuesto de ganancias de capital. Lo que son también herencias, bienes gananciales, eso no es un ingreso gravable y también lo que son las donaciones y los premios de las loterías, como ya lo habíamos visto con don Mario, ¿verdad? A nivel de costos y gastos no deducibles, básicamente los que ya repasamos con amplio detalle, cualquier costo, cualquier gasto que no se relacione con el giro de negocio, cualquier costo, cualquier gasto que no tenga el comprobante autorizado, cualquier costo, cualquier gasto al que no se le haya aplicado la retención en la fuente, no va a ser deducible. Más específicamente, bueno, impuestos, como les decía, o recargos que recaigan sobre estos impuestos, intereses, multas, etcétera, los gastos ocasionados en el exterior, también gastos extraterritoriales, no serían deducibles a no ser que se relacionen con un ingreso que sí es gravable, ¿verdad? Los gastos en inversiones de lujo, las remuneraciones no sometidas a la Caja Costarricense del Seguro Social y en general cualquier operación que no esté vinculada con la generación de ingresos gravables, ¿verdad? A nivel de micro y pequeñas empresas, acá quisimos hacer énfasis, ¿verdad?, en el beneficio que tenemos actualmente para las micro y pequeñas empresas. Antes del 2023, este beneficio también existía. Es decir, no es un beneficio nuevo en su concepción, pero sí es nuevo la cantidad de beneficios que tenemos. ¿Por qué? Antes del 2023, para las micro y pequeñas empresas, había un beneficio de que no se iba a pagar impuestos sobre las utilidades, ¿verdad? Iban a pagar cero impuestos sobre las utilidades, siempre y cuando sus ingresos brutos al año fueran inferiores a 120 millones de colones. Y el beneficio que tenían era entonces, bueno, el primer año no pagaban impuestos sobre las utilidades, el segundo año iban a pagar un 25% del impuesto sobre las utilidades y el tercer año pagaban un 50% del impuesto sobre las utilidades y ya a partir del cuarto año pues iban a pagar como cualquier otro contribuyente normal. ¿Qué es lo que sucede? En el 2023 se amplían estos beneficios. Entonces, bueno, seguimos teniendo la limitación de que primero tenemos que ser una micro, pequeña empresa inscrita en el MEC, ¿verdad? O en el MAC, y que los ingresos brutos anuales no superen los 120 millones de colones. Si cumplimos esos requisitos y somos una micro, entonces, o pequeña empresa, ¿cuáles son los beneficios que vamos a tener? Vamos a tener un 0% del pago del impuesto sobre las utilidades, pero ya no solo sobre el primer año, como ocurría antes del 2023, sino que vamos a tener 3 años de beneficios sin el pago de impuestos sobre las utilidades. 3 años pagando 0% de impuestos sobre las utilidades. Después, ¿qué va a pasar? El cuarto y el quinto año vamos a pagar solamente un 25% del impuesto sobre las utilidades. Y el sexto año vamos a pagar un 50% del impuesto sobre las utilidades, pasando ya el séptimo año, pues a tributar como un contribuyente normal, ¿verdad? Entonces veamos que es un beneficio muy importante, prácticamente se duplica el beneficio que teníamos antes del 2023 y esto es justamente pues para de alguna forma apoyar a esas micro y pequeñas empresas que sabemos que siempre los primeros años de su concepción, los primeros años en las que empiezan sus operaciones son bastante complicados. Entonces, claro, el Ministerio de Hacienda, previendo esta situación, establece este beneficio que es bastante llamativo, bastante importante y como les decía, la particularidad que tiene es que prácticamente se duplicó el beneficio que teníamos con respecto al periodo 2023, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos también ahí en cuenta, es un beneficio importante. No, Mario, se me pegó otra vez. Sí, vamos. Gracias. Muy bien, entonces vamos ahora con el formulario, ¿verdad? Para mencionar tal vez los principales cambios. Recordemos que Tribu CR pues, se implementó hace un par de meses. Eh, ¿Cuál es el cambio que se introdujo a nivel del impuesto sobre las utilidades con respecto al formulario? Lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Si estamos familiarizados con la declaración 101, que era la declaración anterior que estaba en el ATV, vamos a ver que es muy similar, es prácticamente igual, ¿verdad? Vamos a partir con una sección de activos y pasivos, ¿verdad? Básicamente en esta sección no hay prácticamente ningún cambio con respecto a el formulario 101, que era el que teníamos en el ATV.
Después vamos a tener la sección de ingresos o renta bruta. En esta otra sección, prácticamente no tenemos tampoco ninguna diferencia. ¿Cuál es la única diferencia que tenemos en esa sección de ingresos o renta bruta? Si vemos el último renglón, se llama exclusiones de la renta bruta. Bueno, las pruebas que hemos utilizado, hemos visto que esa sección de exclusiones de la renta bruta ya no disminuyen la renta que estemos declarando. Ahora no sé si recordarán tal vez, pero con el formulario 101 anterior, con el formulario que teníamos en el ATV, declarábamos todos los ingresos y había una sección que se llamaba ingresos no gravables incluidos dentro de los anteriores. Entonces, claro, ahí colocábamos los ingresos no gravables y la renta neta pues cambiaba, ¿verdad? La renta neta cambiaba en ese sentido porque al total de los ingresos le restaba esa casilla. Bueno, para este nuevo formulario esa sección va a ser, o pareciera que va a ser básicamente informativa, porque el monto que coloquemos ahí no va a alterar, ¿verdad? La renta neta que vayamos a declarar. Entonces, a nivel de ingresos sería como el único cambio que tenemos con respecto al formulario anterior. Y en la parte de costos y gastos, pues sí hay un par de casillas adicionales que no teníamos antes. Por ejemplo, ahí en el cuadrito de la derecha, abajo de donde dice depreciaciones, amortizaciones y agotamiento, abajo hay una línea nueva que no teníamos antes. ¿Cuál es esa línea? Donaciones a entidades autorizadas. ¿Qué vamos a reportar acá? Bueno, cuando hayamos hecho alguna donación a una entidad autorizada, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que tiene que ser una entidad autorizada y que no puede superar el 10% de la renta neta. ¿Qué otra casilla nueva tenemos? Justamente abajo de esa casilla de donaciones tenemos una que se llama deducción de pérdidas diferidas. Bueno, esta deducción de pérdidas diferidas también es nueva, esa no la teníamos anteriormente. ¿Qué vamos a reportar acá? Lo que les comentaba antes del beneficio que tenemos de diferir pérdidas, ¿verdad? Por ejemplo, si el 2024 tuvimos una pérdida diferida y este 2025 tuvimos utilidad, entonces vamos a utilizar esa pérdida, tenemos que reportarla en esta casilla, deducción de pérdidas diferidas, ¿verdad? Y ahí nos va entonces a disminuir esa renta neta. ¿Qué otra casilla nueva tenemos? Justamente abajo también de esa casilla de pérdidas diferidas tenemos una que se llama IVA soportado no acreditable. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, es básicamente la proporcionalidad o prorrata que tengamos en el IVA, ¿verdad? Si aplicamos la proporcionalidad o la prorrata, una parte del IVA que paguemos a los proveedores no va a poder ser crédito en el IVA, sino que va a ser un costo, un gasto a nivel del impuesto sobre utilidades y lo vamos a tener que reportar acá en esta casilla de IVA soportado no acreditable, ¿verdad? A nivel de costos y gastos, esas serían las casillas nuevas que tenemos. Y ya finalmente, en la sección que dice impuestos sobre las utilidades más abajito, ¿verdad? Ahí lo nuevo que vamos a tener es la reducción del impuesto para las micro y pequeñas empresas. Ahí en la penúltima línea, reducción del impuesto para las micro y pequeñas empresas, que es justamente este beneficio que acabamos de repasar en la FIMIN anterior, ¿verdad? Entonces, si vamos a aplicar algún beneficio por ser pyme, tenemos que declararlo en esa sección que se llama reducción del impuesto para las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Básicamente, estos serían los principales cambios que vamos a tener con el impuesto sobre las utilidades. Y aquí entonces le vuelvo a ceder la palabra a don Mario, que nos va entonces a profundizar un poquito más sobre los otros regímenes que también es importante repasarlos, ¿verdad? A nivel de este cierre, a nivel del impuesto sobre la renta, estos regímenes de rentas de capital y pérdidas de capital. Bueno, muy bien. Aun cuando el foco, gracias a don Felipe por la extensa y detallada explicación, pero ahora vamos a repasar algunos conceptos relacionados con el capítulo 11, rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital, porque como les digo, un contribuyente puede tener los dos sombreros al mismo tiempo. Entonces, para no hacer o generar confusiones y no declarar cosas de manera incorrecta, pues vamos a repasar rápidamente, ¿verdad? Esta cédula que se introduce con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el 1 de julio del 2019, ¿verdad? Entonces, en las rentas del capital inmobiliario, pues tenemos una tarifa del 15%. Entonces, los ingresos recibidos por arrendamiento serían la renta bruta
La ley me da o me otorga un 15% de gasto, no se harán preguntas, y eso me da la renta imponible a la cual le aplico un 15%. Es decir, estaríamos aplicando un 15% sobre el 85% de la renta bruta, lo cual se traduce a un 12,75 por evento de la renta bruta, ¿verdad? Sería la misma operación desde un punto de vista matemático. El hecho generador, ¿verdad? Ocurre dentro de los 15 días del mes siguiente, eh, eh, y yo tengo que pagar, ¿verdad? Dentro de esos 15 días del mes siguiente, una vez ocurrido el hecho generador, el impuesto correspondiente utilizando el formulario 117, ¿verdad? Esto no tiene una cadencia anual como utilidades, sino que es por evento, ¿verdad? Igual el formulario, el 117, no tiene mayores cambios, es muy similar, ¿verdad? A lo que teníamos antes y se incluyen este tipo de rentas, ¿verdad? 117. En lo que son las rentas del capital mobiliario, pues estas son rentas como son los intereses, eh, arrendamientos, subarrendamientos de derechos, pago de derechos de llave, regalías, propiedad intelectual, intangibles, eh, planes del beneficio del régimen obligatorio de pensiones, distribuciones de renta disponible, que es lo que hemos conocido históricamente como los dividendos, ¿verdad? Excedentes en el caso de las cooperativas y asociaciones solidaristas, y toda clase de beneficios asimilables a un dividendo entraría en esta cédula. Entonces, aquí, dependiendo del concepto que se trate, pues vamos a tener una tarifa general del 15% sobre el bruto, no hay gastos, ¿verdad? Por títulos valores en moneda nacional emitidos por el sistema financiero de la vivienda, es un 7% de los rendimientos. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, así como las asociaciones solidaristas, por los rendimientos de los ahorros realizados por los asociados, hay un límite exento de un 50% de un salario base y sobre el exceso de ese monto, pues un 8% de la tarifa que se aplica, ¿verdad? También tenemos en el caso de las acciones solidaristas un 5% hasta un salario base, del 7% en exceso, un salario base hasta dos salarios base y en el caso de un 10%, pues el exceso de dos salarios base paga ese 10. Entonces, repito, hasta un salario base, 5%. Cuando hay un exceso de un salario base hasta el tope de dos salarios base, el 7%. Y cuando excede los dos salarios base, pues la tarifa aplicable es del 10%. En cooperativas y similares, excedentes sujetos a un 10% y los dividendos pues pagarían un 15% sobre la renta bruta. Recordemos que estos temas aplican de esta manera, ¿verdad? Y que una empresa que pague impuesto, por ejemplo, a las utilidades, cuando tenga la renta disponible y la distribuya a sus socios, pues aplica esta cédula, ¿verdad? De las rentas del capital mobiliario, ¿verdad? Entonces vean que hay escenarios donde pueden coexistir esta situación con el sistema tradicional. El hecho generador es por evento igual, ¿verdad? Y hay que pagar dentro de los 15 días del mes siguiente a cuando ocurrió el hecho generador. Y el formulario para esto es el 114, que es el nuevo número según TUCR. Este formulario pues no tiene mayores cambios. Ahí están, ¿verdad? Todos los supuestos que establece el ordenamiento y no habría una modificación. Eh, Cuanto a las ganancias o pérdidas de capital, pues tenemos la materia imponible, ¿verdad? Que son las variaciones en el patrimonio del contribuyente. El hecho generador se entenderá cuando hay una alteración en ese patrimonio y el formulario para declarar y pagar es el 111 según el nuevo sistema TRIBU-CR, y también hay 15 días siguientes
al mes para pagar del momento en que ocurrió el hecho generador. En este caso, pues tenemos el precio de venta menos el valor de adquisición. Esto me va a dar una ganancia o pérdida que tiene diferentes tarifas todavía, ¿verdad? Tenemos la 15% si la transacción fue después del 1 de julio. Sin embargo, recordemos que si los bienes o activos que generan la transacción fueron adquiridos antes del 1 de julio del 2019, el contribuyente puede seleccionar entre el 15% sobre la ganancia o un 2,25 del precio de venta. Esto porque la normativa en cuestión nunca estableció ni permitió que se actualizaran los valores de los activos para efectos fiscales. Y hay una retención que quedó también en la ley, que es cuando hay una transacción entre un vendedor, digamos, extranjero y un comprador nacional. Entonces el nacional debe retenerle un 2,5 del precio de venta, lo cual es un pago a cuenta del impuesto correspondiente. Esto significa que el extranjero debería regresar si hay alguna diferencia a favor, pagar esa diferencia o bien pedir devolución de esa diferencia. El formulario es el 111, como ya lo dijimos, ¿verdad? Y contiene esta situación relacionada con las ganancias o pérdidas de capital, ¿verdad? Entonces, este es el nuevo formulario y tenemos el régimen de las sociedades inactivas, ¿verdad? Que ya hemos hecho mención. Todavía hay personas que creen que con la sociedad inactiva no hay que hacer nada, ¿verdad? Y eso no es correcto. Tenemos ahora el código 960105, que son actividades preoperativas de organización, o el 960113, que es la persona jurídica legalmente constituida, que son aquellas sociedades que no generan una actividad lucrativa de fuente costarricense. Y esta obligación corresponde también a las sociedades que están en estado de disolución o que no hayan completado el proceso de liquidación de la entidad. Entonces, esta obligación subsiste aún en estos escenarios casi cercanos a la muerte de la persona jurídica. También las sociedades inactivas deben presentar una declaración informativa respecto a sus activos pasivos al cierre de cada periodo fiscal y esta resolución, perdón, esta eh, declaración informativa corresponde a la 272, que es la declaración informativa de personas jurídicas inactivas y deberá presentarse a más tardar el 30 de abril de cada año calendario, ¿verdad? Entonces hasta el 30 de abril para presentar estas declaraciones inactivas, pues yo lo hago a través de el formulario D 272 que se compone de 6 apartados, ¿verdad? Entonces, tiene un apartado para bienes inscribibles, bienes no inscribibles, tiene también un apartado para pasivos, obligaciones de sociedad inactiva. Se deberá indicar el monto aproximado de gastos que posee la entidad y que asume el socio, ¿verdad? Esto es muy importante porque hay sociedades que no tienen cuentas corrientes, porque no tienen actividad económica, y entonces terceros vinculados con la persona jurídica son los que le hacen frente a estas obligaciones cotidianas, ¿verdad? El contenido de la declaración puede ser revisado por la Administración Tributaria para detectar dos cosas: incrementos injustificados en el patrimonio o si han habido o no ganancias de capital, ¿verdad? En cuanto a las sanciones, pues son bastante severas si no se presentan. Puede ser una sanción equivalente al 2% de los ingresos brutos del periodo fiscal anterior, con un mínimo de 3 y un máximo de 100 salarios base. O sea, estamos hablando en el peor escenario de 44 millones de colones aproximadamente. Y si no se conoce, digamos, el monto de los ingresos para utilizarlo como base de cálculo de esta sanción, pues se aplicará la sanción mínima de 10 salarios base. Aquí tenemos el 272 en pantalla.
¿verdad? Que es esta declaración informativa ya dentro de TribuCR con los diferentes apartados. Y repito, esta sería para utilizar el año entrante, ¿verdad? Pues ya el 30 de abril pasó de este año y entonces sería para a más tardar el 30 de abril del 2026. También para este cierre fiscal en el ámbito de lo que son los precios de transferencia, ya se adoptó finalmente la declaración informativa que la deben presentar grandes contribuyentes con operaciones nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas, empresas de zona franca que realicen operaciones con nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas y contribuyentes que realicen operaciones con nacionales o transfronterizas con extranjeros, partes vinculadas que forman parte separada o conjunta superen el monto equivalente a 1.000 salarios base en el año correspondiente. Entonces vean los tres criterios que rigen para esta nueva obligación formular, perdón, informativa de precios de transferencia y el formulario es el 273. Este formulario sigue dando problemas. Todavía la administración está trabajando en él, pues solo permite llenar una transacción por actividad que se tenga con partes vinculadas y deberá presentarse dentro de los 6 meses siguientes al finalizar el periodo fiscal. Este es el formulario 273 que lo tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Que esto es total y absolutamente nuevo. Esto no existe en el pasado y debemos recordar, porque ya nos han hecho la pregunta muchas personas, que si yo puedo llenarlo sin tener el estudio, ¿verdad? Y eso sería una práctica muy arriesgada. Si yo no tengo un estudio de precios de transferencia, pues entonces no voy a poder llenar de manera correcta este formulario. Y se pondría en evidencia la situación que queremos. Entonces, vamos a ver las preguntitas, que hay bastantes en el chat. Vamos a empezar por ahí. Entonces dice doña Angélica Chacón, si tengo una sociedad eh, que es nueva, me imagino yo que nueva, su actividad es compra y venta de propiedades. En el mes de octubre vende una propiedad y presenta en noviembre la declaración de pérdidas y ganancias de capital y se pagó el impuesto correspondiente. Al final del periodo fiscal debe presentar el formulario 101 y pagar el impuesto sobre la renta sobre ese ingreso. Vamos a ver, no, son excluyentes entre sí. Yo entendería que una empresa que se dedica normalmente a la compra y venta de propiedades, ahí estamos en renta tradicional, ¿verdad? Ahí no corresponde presentar la declaración de rentas de capital o de ganancias o pérdidas de capital, sino que todos estos ingresos durante el periodo fiscal deben declararse utilizando el formulario de el 102 que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Que es para las personas jurídicas. Recordemos que ya no hay un tema de habitualidad. Si mi actividad está relacionada y yo me dedico habitualmente a la compra y venta de propiedades, yo no entro en el capítulo 11, sino que esas transacciones se consideran renta ordinaria para efectos del ciento, perdón, del artículo, de la declaración 102. Ya tenemos la D ahí metida, la tengo yo todavía. 102, ¿verdad? Y esa es la que habría que declarar a más tardar el 15. Eh, entonces, repito, una persona jurídica o persona física también que se dedica a la compraventa habitualmente de venta o compra de propiedades para especular con su valor, etcétera, debe declarar en el formulario 102, ¿verdad? Dice doña Angélica, si tengo un leasing operativo en función financiera, ¿puedo deducir la cuota total como gasto o solamente el seguro de los intereses? Yo recuerdo, ¿verdad?, que salvo mejor criterio aquí, don Felipe,
que el leasing operativo en función financiera se comporta igual, ¿verdad? Es la totalidad de la cuota a la que yo puedo deducir, ¿verdad? En la práctica, don Mario, podríamos decir que en la práctica sí, ¿verdad? En la práctica podríamos deducir toda la cuota. ¿Por qué? Porque el 99% de este tipo de arrendamientos, de ese tipo de leasing, se formulan justamente para poder aprovechar todo el gasto. Sin embargo, y nada más para que lo tengamos en cuenta, la teoría, ¿qué es lo que dice? ¿Verdad? La teoría dice, vea, usted puede aprovechar como gasto los intereses, el seguro. Y la parte restante de la cuota, que es la amortización de la cuota, usted puede considerarla deducible siempre y cuando no supere el doble de la depreciación por línea recta del activo que usted tiene arrendado. Bueno, entonces suena un poquito complejo y demás, pero si uno hiciera los cálculos, realmente el 99% de las veces, ¿verdad? Esa amortización va a ser menor que ese doble de la depreciación. Entonces, como usted dice, don Mario, para efectos prácticos, pues casi que en la generalidad de los casos íbamos a poder aprovechar todo el gasto. Excelente, muy bien. Dice M. Oviedo, en el marco de la ley de impuestos y su reglamento, cuando entidad reconoce ingresos mediante pasivos por ingresos diferidos, por ejemplo, panes anuales de servicios. ¿Cuál es el criterio fiscal del devengo aplicable para la deducibilidad de los gastos directamente vinculados? ¿Y cómo debe documentarse la correlación gasto-ingreso en la conciliación fiscal para que la administración tributaria acepte su deducción del periodo? Entonces, vamos a ver si yo tengo ingresos diferidos, entendería yo, yo podría deducir esos gastos eh, en la manera en que se vayan produciendo, ¿verdad? En el futuro, el ingreso diferido tiene esa particularidad porque van a haber gastos futuros relacionados con ese ingreso. Y entonces ahí donde yo podría legal y reglamentariamente hacer esa deducción. Ahora, en la conciliación, ¿cómo lo tomo yo en cuenta, Felipe, eso? En la conciliación fiscal, pues igual, don Mario, ahora ahí tendríamos, por ejemplo, el ingreso diferido, que para efectos de la conciliación fiscal no tendría tampoco, ¿verdad? Alguna implicación. Y los gastos, pues posiblemente a nivel contable sí van a ser un gasto, pero a nivel de la conciliación fiscal, pues ahí tendríamos que sacar esa porción no deducible, ¿verdad? Posiblemente. Correcto, porque la navaja corta para los dados. Si es un ingreso diferido, pues el gasto también hay que espaciarlo en el tiempo y no podría ser aprovechado porque si no estaríamos siendo contradictorios. Dice don Jonathan Brenes, los gastos preoperativos hay que tener alguna consideración particular. Sí, claro, el gasto preoperativo es el que se suscita antes de que la empresa entre en operación normalmente y yo puedo contabilizarlos, registrarlos. Obviamente tienen que estar respaldados por facturas autorizadas, es decir, por tener comprobantes electrónicos autorizados y una vez que yo entro en operación, tengo un plazo de 5 años para utilizarlos. Yo puedo aplicar una quinta parte bueno, la parte correspondiente por año, o hacerlo todo al principio o hacerlo todo, pero el marco temporal es de 5 años. Entonces yo puedo hacerlo todo, esperarme si hasta el quinto año tengo ingresos, yo los puedo utilizar, pero más allá de ese quinto año no es posible utilizarlos, ¿verdad? Dice, buenos días, don alguien Seba Arquero. ¿Puedo considerar dentro de los gastos por donaciones los pagos a membresías de entidades autorizadas por la DGT para recibir donaciones que sean deducibles del impuesto sobre las utilidades? Sí, correcto. Esos gastos, esas donaciones que hace la empresa o la persona particular, para que sean deducibles, tienen que ser a entidades autorizadas por la DGT, ¿verdad? Si no están autorizadas, entonces no se podrían utilizar, ¿verdad? Para esos efectos. Eh, dice don Walter Salas, las sociedades que se dedican a servicios y comisiones que no tienen gastos
se puede utilizar como gasto el 25% de los ingresos. Bueno, el 25% lo hemos entendido siempre que es para personas físicas, ¿verdad? No a las personas jurídicas. Las personas jurídicas no pueden utilizar ese 25% de gasto deducible sin que se hagan preguntas, ¿verdad? Sin comprobante autorizado. Entonces, si es una sociedad, una persona que se dedica a servicios, pues podría tener gastos, ¿verdad? También no veo por qué no. O también, si yo lo que genero son comisiones o lo que me gano comisiones, pues también podría tener, el agente comisionista podría tener gastos. Si no los tiene, pues desafortunadamente, sí pagaríamos el 30% sobre el ingreso bruto. Buenas tardes, dice don Max, perdón, buenas, dice don Max Maroto. Las tasas municipales de patente es un gasto deducible, sí señor, es un gasto deducible. En el caso de las patentes municipales, los gastos por viajes, boleto, hotel, también la persona de apellido Barquero. eh, los gastos por viajes, boletos, hoteles, impuestos para buscar nuevos clientes pueden ser considerados como gastos deducibles. Pues sí, vamos a ver, en los gastos que yo incurra para promover el negocio, en el tanto sean razonables y estén amparados por documentos fehacientes, pues podrían ser considerados gastos deducibles en el tanto sean utilizados con esa finalidad. Ahora, no tiene que haber una causalidad directa, pero sería lo formidable que yo pudiera asociar esos gastos a oportunidades concretas de negocio. Pero la promoción, ¿verdad? Ir a participar en ferias, ir a participar en eventos, en convenciones en otros países o localmente, podrían ser gastos deducibles en principio, sí, en el tanto estos sean razonables y efectivamente estén relacionados con actividades o eventos que tengan o guarden relación con la actividad económica del contribuyente, ¿verdad? Pero siempre la administración cuenta con la posibilidad de revisar esos temas de fondo, ¿verdad? Dice M. Oviedo, una persona que trabaja en una empresa donde adicional a su salario realiza una factura por alquiler de vehículo, está sujeto a presentar el impuesto sobre la renta de capital mobiliario, correcto, ¿verdad? Efectivamente, esa persona tendría o nacería por defecto en las rentas del capital mobiliario y debería presentar o pagar, ¿verdad? Ese impuesto sobre la renta del capital mobiliario. Entonces, todas las personas que a las empresas les alquilan un vehículo, una moto, lo que sea, para un camión, estarían sujetos a ese deber tributario. Es decir, todos los ingresos gravables deben tributarse por un sistema o por otro, ¿verdad? Vamos a compartir la presentación, claro que sí, es para todos ustedes. Se la vamos a hacer llegar a la cámara para que ustedes sean beneficiarios del documento. Doña Shirley Montero dice, ¿cuál es el procedimiento para liquidar una sociedad? ¿Se debe presentar algún formulario o escrito ante la DGI o de oficio esta lo aplica? Bueno, en lo que es la liquidación, ¿verdad? Recordemos que hay dos pasos. La sociedad primero hay que disolverla en el registro público y la liquidación implica la extracción, ¿verdad? De los bienes. Cuando la sociedad ha sido disuelta y liquidada, pues el registro ya la tiene por eliminada y entonces la administración tributaria normalmente pues chequea estas situaciones, revisa estas situaciones y no existe, por decirlo así, una solicitud especial o una obligación especial al efecto, pero sí, si la administración trata de cobrar un impuesto posteriormente, pues sí tengo que estar en la posibilidad de mostrar que esa sociedad ha estado disuelta y liquidada. Normalmente las sociedades tienen
un procedimiento en sus estatutos de liquidación que debe nombrarse un liquidador al efecto, distribuir los bienes entre los socios y con eso sucede. A veces pasa que en el año siguiente vuelven a aparecer obligaciones pendientes de pago, pero habría que ahí sí demostrarle o hacerle ver a la administración tributaria que la sociedad fue disuelta y liquidada de manera oportuna. Eh, Dice, ya no viene el número de actividad 960113 en el tribu para identificar que una sociedad inactiva. ¿Cómo sería para identificar en la nueva plataforma? Vos podés consultarlo ahí, Felipe. Sí, no, de hecho, Mario, efectivamente no hay, ¿verdad? Contribucer esa actividad de inactivas desapareció, se eliminó. Entonces, no hay ahorita, al menos de momento, una actividad específica para las inactivas. Lo que pasa es que cuando uno entra al perfil de la sociedad o lo consulta en la consulta tributaria, ahí indica, ¿verdad? Explícitamente dice inactiva. Pero sí, efectivamente ya no está esa actividad, ni se hizo una homologación tampoco para esa actividad económica. Ok, perfecto. Dice doña Jocelyn Valverde, buenos días, con el formulario vigente 102 de renta, ¿cómo se van a incluir los pagos parciales? En el formulario actual no trae esa casilla. ¿Tributación hará alguna modificación al formulario? No, no, ahora los pagos parciales se reportan en la casilla de créditos, ¿verdad? Hay una casilla que se llama otros créditos, si mal no recuerdo. Se va a reportar ahí. Efectivamente, la casilla de pagos parciales se eliminó, sino que ahora hay una sola casilla donde se reportan todos los créditos, pagos parciales, retenciones, etcétera. Ahí se van a reportar en otros créditos. Muy bien. Dice, el timbre de educación y cultura es deducible. Sí, bueno, al menos la normativa de renta lo contempla como parte de los Correcto. deducibles siempre y cuando cumplan los requisitos, ¿verdad? Generales. Sí, van a compartir la PPT, sí, correcto. Los gastos por capacitación o actividades recreativas a los empleados son deducibles. Bueno, esto hay una, para don Maximiliano, esto es una lucha de nunca terminar, ¿verdad? Hay personas que sostienen que la fiesta de Navidad u otros agasajos que se le hacen a los colaboradores, pues tienen que ver con su o con un aspecto motivacional y que podría encontrarse alguna causalidad con estos gastos y, digamos, la generación de ingresos grabables. Pero a la fecha, don Maximiliano, la administración no acepta, ¿verdad? Todo lo que son las cuentas de atención a empleados, eh, si no se aplican las retenciones de ley como si fuera un salario, pues entonces no las está aceptando, ¿verdad? Hay casos que están judicializados, habría que esperar la jurisprudencia futura en este campo, pero ahorita si yo tengo esos gastos y soy revisado, muy probablemente la administración me los cuestione. Ahora, los gastos por capacitación, sí señor, en el tanto sea una capacitación no para ocupar el puesto, ¿verdad? Es decir, hay capacitaciones que se le ofrecen a ciertos colaboradores, como por ejemplo maestrías o estudios superiores, que esos se han considerado que son parte de la fórmula de compensación o retribución del colaborador. Pero, por ejemplo, si yo tengo una empresa comercial y hago ventas a personales, a personas, ¿verdad?, que hablan otros idiomas, y yo capacito a los colaboradores en esos idiomas, pues ahí se entiende que ese gasto sí sería deducible porque es en el mejor interés de la empresa que esas personas hablen, además de su idioma natal, pues otro adicional. Lo que sean actualizaciones, obviamente serían deducibles. Obviamente, pues tienen que ser capacitaciones, repito, generadas con el giro o en alguna manera relacionadas con el giro de la empresa. Eh, y entonces, ese sería, digamos, la dinámica. Si son otro tipo de capacitaciones, ya se consideran que son para retener o para mantener a los colaboradores, digamos, como serían grados académicos y cosas de ese tipo, especialmente si son maestrías o estudios superiores,
pues sí se ha cuestionado por parte de la Administración Tributaria. Dice don José Cascante, buenos días, si tengo una sociedad con ingresos por alquileres y adicional recibo ingreso por comisión, pero la tengo inscrita por solo la actividad de alquileres, puede presentar la modificación de datos para agregar la actividad de comisionista y cambiarse al régimen de rentas de capital al régimen general. Vamos a ver, recordemos que la migración voluntaria, don José, solo se da si yo tengo o invoco la existencia de al menos un empleado. Es decir, los alquileres nacen por defecto en el capítulo 11. Ahora, si usted empieza a realizar alguna actividad comercial y la manera de retribución es ser un agente comisionista, usted podría estar inscrito en los dos regímenes al mismo tiempo. Eso no provoca que los alquileres se transformen en régimen general, ¿verdad? Eso era lo que se había interpretado en los albores de esta legislación, pero la administración lo ha aclarado de manera muy, muy precisa. Y el que yo tenga dos actividades coexistentes, este, no hace que yo quede integrado per se, ¿verdad? Eso no funciona así. Yo sigo inscrito en rentas de capital inmobiliario, pero además podía inscribirme como persona física con actividad lucrativa para declarar esos ingresos, pero no arrastra, ¿verdad? La actividad de alquileres a el sistema tradicional. Buenos días, con Tribu CR se haría la declaración para las sociedades inactivas. Eso está ahí, ¿verdad? Ya vimos el formulario nuevo eh, que se utilizaría en esos casos. Eh, Dice que gracias por la charla, doña Shirley Ugarte, ¿dónde la puedo volver a escuchar? Yo creo que la cámara la está grabando, entonces me imagino que podrían optarse por esa nueva posibilidad. Dice Priscila, si una empresa adelanta cesantía a dos empleados específicos, es gasto deducible. Ellos siguen laborando, no se despidieron. Sí, esto es una pregunta, doña Priscila, que tiene mucha importancia. Vamos a ver, esto del adelanto de cesantía, ya la jurisprudencia laboral, tanto en sede administrativa, criterios administrativos, como en sede judicial, pues admite, ¿verdad?, la deducibilidad de estos gastos. Eh, y no se exige, digamos, laboralmente hablando, la terminación de esa relación laboral. Lo que sí pasa ahora es que si yo tengo esa práctica, después no la puedo quitar, ¿verdad? Y eso es desde una perspectiva laboral, no fiscal. Entonces, el adelanto de cesantía pues sería deducible, como usted lo señala, pero laboralmente lo que ha dicho los tribunales de trabajo es que si usted le da esa prerrogativa al empleado, después no se la puede quitar. Y dice, consultas de gastos de viajes, boleto, hotel, alimentación en el exterior, para que sean considerados gastos deducibles es necesario hacer comprobantes electrónicos de compra en la versión 4.4, pregunta don Max. No, señor. En la versión 4.4 de factura electrónica solo quedó este uso ampliado para aquellos mm, pagos donde hay inversión del sujeto pasivo en el IVA. O sea, cuando estamos en la importación de servicios, servicios propiamente dichos o pago de derechos intangibles. Si yo gasto en un hotel en el extranjero, alimentación, desplazamiento, etcétera, en esta versión no es necesaria hacer la factura electrónica de compra. Si usted quiere, la hace, pero no es obligatoria, porque repito, en esta versión la obligatoriedad solo nace cuando hay inversión del sujeto pasivo, es decir, en supuestos de importación, que es hecho generador del impuesto al valor agregado. Si no hay esa inversión del sujeto pasivo, no hay obligatoriedad todavía. Es correcto, doña Jocelyn Valverde, es correcto cuando en las empresas se paga bonificación anual por cumplimiento de metas que los puestos directivos se les aplique por auxilio de cesantía para evitar el rebajo de cargas sociales. Pues pucha, vamos a ver, ¿es correcto? No, no es correcto, ¿verdad?
Cuando una empresa paga un bono, doña Jocelyn, por el cumplimiento de metas y objetivos, esto es salario, ¿verdad? Para la administración tributaria, cualquier pago que reciba el colaborador, así sea el gerente general o el puesto más alto en relación de dependencia, están sujetos a cargas sociales y al pago de impuestos. Eh, y si usted quiere disfrazar, ¿verdad? Maquillar ese pago como un adelanto de cesantía, bueno, podría hacerlo, ¿verdad? Pero estamos corriendo el riesgo, ¿verdad? Porque obviamente ese bono va grabado. Y si la relación con ese colaborador entra en malas eh, condiciones, pues muy probablemente ese colaborador va a demandar a la empresa y le va a decir al juez, mire, y a mí me pagaban un bono, pero me lo disfrazaban como auxilio de cesantía. Entonces, esto ha pasado y pasa hasta en las mejores familias. Entonces, si uno, hay personas que recomiendan este tipo de prácticas, ¿verdad? De disfrazar o maquillar ciertos gastos, pero obviamente es una práctica absolutamente contingente, ¿verdad? Máxime que, repito, si hay una diferencia de opinión con el colaborador, que suele haberlas cuando se acaba la luna de miel, pues ya no es la primera ni la última que hay demandas laborales por este tipo de situaciones. Igual, aunado esto a lo anterior, a la otra pregunta que se hizo con la fiesta de final de año o actividades promocionales para los colaboradores, pues hay algunas personas por ahí, ¿verdad?, que andan recomendando o sugiriendo que se camuflen, ¿verdad?, estos gastos, diciendo que son reconocimientos por el desempeño del colaborador, etcétera. Pero si aparece ahí la factura de un conjunto musical y están los pintacaritas y están una serie de gastos, de si tiene cuatro patas, ladra y es un perro, ¿verdad? Entonces, esto de camuflar gastos, repito, es una actividad que no es recomendada y es muy riesgosa. Y en cuanto a la gratificación, pregunta doña Lucrecia, en esto ya el tema de la gratificación, pues la Caja Costarricense de Seguro Social y también hay algunas sentencias laborales dicen que la gratificación, si es única, no lleva cargas sociales, ¿verdad? Pero si se convierte ya en un tema recurrente todos los años, o cada 2 años, o cada tres, el riesgo es muy alto que la caja pretenda también cargas sociales. Ya la caja ha venido variando un poquito su criterio, o poquito no, tamaño poco. Y lo que nos dice la Caja Costarricense del Seguro Social en muchas ocasiones es que si el pago tiene una naturaleza retributiva, entonces es salario para todos los efectos. Entonces, si la gratificación se convierte en una práctica recurrente, habría también que practicarle seguridad social. Por una única vez, no hay, digamos, ellos han sido laxos con el escenario, pero si ya se repite, ¿verdad? Entonces ellos han entendido que también debe practicarse la retención. ¿Cuáles, digamos, erogaciones no tienen un carácter retributivo? Por ejemplo, hay empresas que, no sé, si el personal se casa, le dan un hondo microondas, ¿verdad? Eso no tiene una naturaleza retributiva. Si un pariente cercano fallece, le pagan los gastos de sepelio. Eso no tiene naturaleza retributiva y no llevaría cajas. Lo que sí está grabado en todos los casos es con renta, porque la administración tributaria sí entiende que en todos los casos, cuando hay un pago con ocasión de la existencia de una relación laboral, pues debe necesariamente practicarse la retención que establece la ley del impuesto sobre la renta. Dice doña Angélica Chacón, el dueño de una empresa individual de responsabilidad limitada puede pagarse un salario y registrarse en la Caja Costarricense del Seguro Social. Vamos a ver, en esto la caja ha sido muy errática, ¿verdad? En las últimas fiscalizaciones que yo he visto con clientes de la caja costarricense,
Ellos dicen que el socio no puede ser empleado, ¿verdad? De ninguna compañía, lo cual eso no tiene ningún fundamento legal, ¿verdad? Este, y básicamente la caja dice esto porque laboralmente hay un concepto que se llama la ajenidad, ¿verdad? Y es que al socio sí le afecta si la empresa le va bien o mal, ¿verdad? A un empleado normalmente, si la empresa le va bien o mal, pues va a recibir igual su salario. No, digamos, no se afecta por el desempeño de la compañía. Entonces dicen que el empleado, existe ajenidad y que el socio nunca puede estar presente en la ajenidad, porque aunque él se pague un salario, pues el buen resultado de la empresa siempre le va a afectar, ¿verdad? En sus rendimientos económicos. Entonces, repito, la condición de ser empleado por parte de un socio o un dueño de una empresa individual de la responsabilidad limitada, pues yo no veo que esté contraindicado la condición de ser colaborador también. Pero repito, la caja en las últimas fiscalizaciones ha venido con esta tesis y se ha negado a aceptar que exista una relación laboral entre un socio y, y poder ser empleado. Y todavía hay gente que le añade un pelo a la sopa y es que se ponen también a dar servicios profesionales. Entonces tienen esa triple condición. Y ahí normalmente pues se ha cuestionado los servicios, lo que se los rechazan a la empresa como gasto deducible, ¿verdad? Aunque el colaborador o el socio haya proveído servicios. Lo cierto del caso es que hay socios industriales, ¿verdad? En la doctrina se habla del socio industrial, que es el socio que trabaja dentro de la empresa y no solo está esperando la retribución a través de la renta pasiva, que es el dividendo, y en principio se debería poder. Pero la caja ha venido indicando lo contrario, ¿verdad? Entonces en eso habría que hacer la prueba para ver si la caja me deja registrarme o no en esa condición. Muy bien, esas son las preguntitas que teníamos eh, en el chat. No sé si alguien quisiera participar de viva voz con algo o alguien que se le haya quedado un tema en el tintero que quisiera ventilar. Bueno, entonces, en todo caso, quedamos a sus órdenes a través de la cámara. La cámara pues les va a hacer llegar la presentación. Esta presentación se hizo para ustedes, este material es para ustedes y quedamos a sus órdenes también para cualquier otra consulta que tengan sobre el particular. Ah, Juan Carlos. Hola Mario, Sí, gusto de verte. Una consultita. Si señor. tengo dos sociedades y una le vende una hora de servicio a la otra, ya tengo que hacer cosa de precios de Sí, transferencia. señor. Sí, señor. Caray. Sí es, así es. Esto desafortunadamente, si hay transacciones entre partes vinculadas, yo tengo que demostrar que el precio que se utiliza para remunerar ese servicio es el que hubieran utilizado terceros independientes, este, en condiciones de mercado. Y esto solo se logra a través de un estudio, ¿verdad? La legislación no dice no hay un mínimo de documentación, sino que hay que tener el estudio. Y tal vez el tener o no tener el estudio, pues el problema es que la administración me va a hacer el estudio, ella, pero sí las multas son altas, ¿verdad? Por no entregar la información. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, con esto damos por finalizado el webinar. Cierre fiscal 2025, pasos clave para un cierre eficiente. Esperamos que este espacio haya sido de gran utilidad para ustedes. Agradecemos muy especialmente a nuestros expositores, Felipe Bonilla y Mario Hidalgo, de Grant Thornton, por compartir su experiencia y conocimientos de este tema.
tan relevante para la gestión empresarial. Les recordamos que en un breve momento recibirán un correo electrónico con la evaluación de la actividad y les invitamos a completarla. Su opinión es muy importante para nosotros. Y bueno, muchas gracias por su participación y les deseamos Pe- un excelente día. Sí, Perdón, hay una dudita ahí, doña Lucrecia, que quedó al final para no dejarla sin responder. Ella está dice, bien. estudio, sí, declaratoria informativa, no, correcto. El estudio sí, ¿verdad? Pero recordemos que para tener la obligación de presentar la declaración informativa, tengo que cumplir con los tres criterios que vimos durante la presentación. ¿Verdad? Esa sería la respuesta para doña Lucrecia. Perfecto. Bueno, entonces con esto damos ya el cierre. Muchas gracias a todos por asistir y a ustedes, don Mario y Felipe. Que pasen un buen Bueno, día. Hasta luego. muchas gracias, buenos días, saludos cordiales a todos y a todas.